Gracias por estar ya en esta cuarta clase. Estamos llegando al final casi del curso, nos queda solo una clase. Y bueno, agradecerles a todos la participación y la presencia numerosa que tenemos en todas las clases, ¿no? Yo le pido 2 segundos nada más, retiro mi café y ya arrancamos. Bien, hoy vamos a hablar, como anticipó Cintia, de las medidas cautelares en el Código Procesal Penal Federal, que para nosotros es ley vigente, ¿no? Es una de las disposiciones precisamente que ya están en vigencia desde diciembre del año pasado, precisamente son las normas relativas a la prisión preventiva. Bueno, que estén vigentes significa que se apliquen, ¿no? Vigencia significa aplicación. A ver, las normas están sancionadas, que estén vigentes depende de los jueces, ¿no? Si el concepto de vigencia, así como yo lo entiendo, ¿no? Significa como lo entendía Kelsen también, la aplicación efectiva de la norma, ¿no? Una cosa es que la norma esté sancionada, que sea derecho positivo. Ahora, que sea derecho positivo es distinto a que sea derecho vigente. La vigencia es una cuestión fáctica y depende pura y exclusivamente de que su aplicación se dé o no por los tribunales. Claro que las normas son obligatorias, ¿no? De manera que todos los tribunales tendrían que estar aplicando estas disposiciones en materia de prisión preventiva o de medidas cautelares. Y sin embargo, como tribunal de revisión, nosotros podemos advertir de que esto no es así, que todavía hay una gran resistencia de los jueces federales a aplicar las disposiciones en materia de medidas cautelares, pero lo más grave de todo esto es que esa reticencia es avalada por una jurisprudencia particularmente reaccionaria de la Cámara Federal de Casación Penal. Es decir, la vigencia de una norma depende en una medida muy grande de que los tribunales superiores estén dispuestos a jugarse por la aplicación de la norma. Si los tribunales, y sobre todo si los tribunales superiores, no están dispuestos a tomar la decisión político-institucional de que una norma sancionada por el Congreso de la Nación tenga efectiva aplicación, entonces eso será letra muerta, ¿no? Será una mera declamación, pero no será efectivamente una norma vigente. Con esa aclaración de tipo conceptual, que me parece absolutamente necesaria hacerla, vamos a comenzar entonces la capacitación de hoy. Justo estaba viendo, porque me inscribí, no sé si alguno de ustedes también, al curso que organizó la Escuela Superior de la Magistratura, creo que es así el nombre que tiene, ¿no?, de la asociación, sobre el nuevo Código Federal. Bueno, ya al ver el programa, uno advierte de que mucha claridad conceptual no hay, ¿no? Porque uno de los puntos a tratar es la función de los jueces de instrucción en el nuevo Código Federal. El nuevo Código Federal no tiene jueces de instrucción. El juez de instrucción desaparece. No hay jueces de instrucción. Los jueces que quedan son jueces de garantía, que son todos, los jueces de garantía son todos, porque todos los jueces tienen que aplicar las garantías constitucionales. Pero claro, algunos hay con funciones de revisión, los hay con funciones de juicio, los hay con funciones de revisión específicamente respecto de sentencias definitivas, esto es el Tribunal de Casación. Bueno, todo eso vamos a hablar la clase siguiente, que se refiere al control de las decisiones judiciales, pero, digamos, ahí ya uno advierte que hay una grave confusión conceptual, ¿no? ¿Cuál sería la función de un juez de instrucción? Nada. Tendría que aplicar simplemente los juicios remanentes, pero no le queda ninguna función posible a un juez de instrucción. Pero bueno, lo que estoy hablando es de que un cambio cultural de esta naturaleza requiere en primer lugar un cambio, ¿no es cierto?, de concepción sobre cuál es el proceso y cómo tiene que concebirse un proceso acusatorio adversarial, como es el que se ha sancionado por el Congreso de la Nación y en consonancia con los paradigmas que surgen
de la Constitución y de los tratados convencionales en materia de derechos humanos. Bueno, voy a compartir pantalla con la presentación del PowerPoint del día de la fecha. Bueno, acá sí que estoy perdido, porque, a ver si no puedo hacerlo, me sale, bueno, a ver si puedo aquí compartir, si me sale, aparentemente Sí, doctor, se ve. se ve, el problema es que yo no lo veo. A ver. Estás tema es, presentando para todos, dice. Dejar de presentar, o sea, se ve una pantalla. pero se ve la pantalla vacía, yo lo que quiero es presentar el PowerPoint. A ver, ¿ahí se ve el PowerPoint? No. Lo voy a cerrar, a ver. Lo hago todas las clases y justo ahí no me sale. A ver, presentar toda una pantalla. Me aparecen, un momento, me aparecen mi pantalla. A ver, compartir. Estoy presentando mi pantalla. Bueno, hay un problema acá, Cintia. No se puede presentar. Si hay alguien de servicio técnico que pueda auxiliarnos en esto, porque no veo la forma en que lo podamos hacer. Voy a ver si cierro. A ver, yo cerré mi pantalla. Hola, doctor. Jorge, ¿cómo estás? Bien, doctor. Mire, lo primero que tiene que hacer es dejar de compartir. Cierre lo que está compartiendo. Sí, perfecto. ¿Tiene el PowerPoint abierto en pantalla completa? Lo tengo, ya te lo digo. Ábralo y déjelo ahí en pantalla completa, en modo presentación no, nada más déjelo ahí en su pantalla. Lo dejo en pantalla completa. Perfecto. Ahora vaya abajo a la solapita, donde está el simbolito de Google Chrome seguramente, ahí abre y se le va a abrir el Google Meet. ¿En el Chrome? Claro, ahí en el navegador que usted use. Bueno, yo tengo acá, ¿pongo presentar o no? Presentar ahora. Y después pone una ventana, no pone toda la ventana, una ventana y ahí se le va a aparecer su PowerPoint. Una ventana nomás pongo. Claro, yo puse toda la pantalla, por eso. Una ventana, bueno. Claro, soy una bestia. Perfecto, ahora sí. Gracias, ahora sí, ahora se ve, ¿no? Perfecto. ¿Lo pueden ver? Perfecto. ¿Se ve bien? De 10. Perfecto. Bueno, entonces, ¿y yo puedo ver a los oyentes aquí o no? ¿O solo puedo ver la pantalla? Usted puede ver su pantalla y tiene la opción, pero tiene que ir jugando, entrando a los oyentes y volviendo su PowerPoint. Acuérdese que usted lo maneja desde el archivo directo y no desde la plataforma, ¿eh? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente manejarme con el PowerPoint y después salgo. Fantástico. Bueno. Bueno, gracias, Jorge. Nada, cualquier cosa estoy acá. Gracias, genial. Bueno, este es el tema que vamos a ver hoy, la medida de coerción del nuevo Código Procesal Penal Federal. Vamos a lo primero, ¿cuáles son los fundamentos de la potestad estatal de privar de libertad durante el proceso penal y antes de la condena? Bueno, este es un tema que se discute, ¿no es cierto?, entre los autores, cuál es el fundamento en virtud del cual una persona tiene que soportar el encierro antes del proceso penal, ¿no? Lo que la Constitución nos dice de manera expresa es que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, eso lo dice el artículo 18 de la Constitución. Ahora, de que nadie tenga, digamos, de que alguien tenga un derecho a que no lo arresten sino por orden de autoridad competente, no se sigue necesariamente un fundamento de ahí, un fundamento constitucional, a que haya un derecho a encerrar a una persona. Es decir, son dos cosas distintas, ¿no? Interpretar que a partir del derecho que una persona tiene a que el Estado
no lo detenga, sino en virtud de orden de autoridad competente, no se sigue de que haya una especie de derecho a arrestar o una garantía constitucional que consista en un derecho a arrestar a las personas. Sí, obviamente que el Estado tiene la potestad de imponer una pena, y también es obvio que puede garantizar que el proceso se lleve a cabo, porque eso es parte de las atribuciones que tiene el Estado, ¿no? El Estado, como garante de la seguridad y de la justicia, tiene que lograr afianzar la justicia, como dice el preámbulo de la Constitución. Y para ese afianzamiento de la justicia es necesario que la justicia no sea burlada. Por lo tanto, es necesario cautelar aquello que sea necesario para que la justicia pueda aplicarse. Así como en el proceso civil, para que una sentencia no se torne irrisoria y para que una indemnización de daños y perjuicios pueda efectivamente hacerse efectiva sobre los bienes del deudor, es necesario cautelarlo si hay riesgo de que se pudiese perder la cosa sobre la cual se va a ejercer el derecho. Ese es el fundamento en general de las medidas cautelares, y esto vale tanto para el proceso civil, como es el ejemplo que yo puse, como para el proceso penal. De manera que el fundamento, si uno quiere encontrar un fundamento a este derecho a que el Estado pueda tomar medidas restrictivas que importen en cierta medida una caución que la persona tenga que soportar del mismo modo que tendría que soportar una pena, esto es, bajo la forma de encierro, necesita un fundamento serio en la Constitución. Y los autores han encontrado este fundamento serio en el cometido de afianzar la justicia, del que nos habla el preámbulo de la Constitución Nacional. Por lo tanto, si estamos hablando de cautelares, si estamos hablando de la necesidad de garantizar que el proceso efectivamente pueda cumplir sus fines, esto remite necesariamente a cuáles son esos fines que tiene el proceso. Bueno, tradicionalmente se entendía que los fines del proceso eran la aplicación de la ley sustantiva y la averiguación de la verdad real, digamos así. Esos dos fines del proceso hoy están siendo puestos en cuestión, ¿no? En relación a la verdad real, es que no existe tal verdad real. La verdad es un constructo, es una construcción que se logra a partir de una serie de reglas. El conocimiento, el acceso al conocimiento que se tiene en un proceso penal es distinto al conocimiento científico. Si bien se basa la faz probatoria, sobre todo desde la Edad Moderna, en los conocimientos que surgen de las ciencias, no podemos decir que el conocimiento o la verdad a la que se arriba en el proceso penal sea ontológicamente idéntica a la verdad a la que se arriba en el ámbito de las ciencias. Es una verdad que tiene limitaciones. No se puede obtener a cualquier costo la verdad. Por ejemplo, no se puede obtener la verdad a partir de la tortura del acusado. No se puede obtener la verdad si esto compromete otras garantías constitucionales. E inclusive puede llegar a quedar vedado el acceso a la verdad si el proceso no ha respetado una serie de garantías. Y la otra finalidad, que consiste en la aplicación de la ley sustantiva, esto sería la aplicación de una pena o de una medida de seguridad, también ha sido puesta en cuestión, sobre todo cuando hoy se concibe ya el proceso penal no solamente como un ámbito donde verificar la infracción a una norma, y por lo tanto aplicar una sanción, o sea, la concesión del proceso bajo la forma infraccional, sino que también hoy se concibe el proceso como un modo de acceso a un conflicto social, el conflicto penal que denominamos delito, y desde ese punto de vista, también el proceso penal moderno se concibe como una forma de aseguramiento de la paz social que se ha visto puesta en cuestión por el conflicto generado por el autor del delito. De ahí que el aseguramiento de la paz social sea uno de los fines del proceso actual, lograr la composición del conflicto del que nos habla el artículo 22 del Código Federal, y por lo tanto la solución punitiva, la solución de la pena, es la última ratio, es el último recurso. Bueno, si la pena es la última ratio, imagínense ustedes una medida cautelar que implique el encierro similar a una pena. Tendría que ser también esto la última ratio en el ámbito del proceso. Sin embargo, la praxis nos demuestra que esto está muy lejos de ser así.
Pareciera, por el contrario, sobre todo en el ámbito federal y cuando se trata de delitos de estupefacientes, que el encierro es prima ratio, es decir, la primera razón a la que acude el Estado es al encierro, o la primera medida a la que acude el Estado es al encierro. Bueno, ¿con qué otro aspecto se vincula el tema que vamos a desarrollar hoy? Se vincula con el derecho a la libertad como regla. Claro, la regla es que una persona debe permanecer en libertad hasta tanto tenga una sentencia condenatoria firme. Y esto surge obviamente del principio de inocencia, ¿no? Si una persona es inocente, hasta tanto ese estado de inocencia no sea destruido por pruebas en su contra que deben ser aportados por la parte acusadora, artículo 18 de la Constitución, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo esto es la regla, pero sin embargo esta regla es una regla que admite excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, que el sujeto en libertad pudiese fugarse, porque si se fuga, como no es posible el juicio en ausencia, es necesaria la presencia del condenado, del acusado, perdón, para imponerle una condena. Y por otra parte, también es necesario garantizar que el proceso no puede haberse entorpecido por la actividad que lleva a cabo el imputado en libertad. Entonces, estas son las únicas dos razones en virtud de las cuales es necesario cautelar mediante una coerción personal el proceso. Solamente si el sujeto ha de fugarse o ha de entorpecer la investigación. Esto surge del principio de inocencia. Ahora, el principio de inocencia admite grados. Esto es, ¿se puede ser más o menos inocente? ¿Por qué lo digo? Aunque esto parezca una cosa absurda, ¿no? Pero yo le he oído decir a un ex magistrado, capacitador de los cursos de capacitación en materia de cursos adversariales, una persona muy bien formada, ¿no? Estoy negando esto. Tomar partido por una opinión que tampoco es totalmente original, porque hay sectores de la doctrina procesal alemana que sostienen esto. Bueno, que uno no es inocente y culpable de un día para otro, como si, digamos así, de repente en un día soleado y hermoso de primavera viene una tormenta y se larga un terrible chaparrón. No es así como se pasa de la inocencia a la culpabilidad, sino que esto va admitiendo grados y conforme vaya avanzándose en el proceso, según aportes de conocimiento que vayan indicando que la persona se está acercando o mejor dicho, que el conocimiento que se tiene de lo que hizo el autor y de lo que ocurrió se va acercando a la idea de que el hecho efectivamente existió y que la persona ha cometido el hecho que se le acusa. Entonces, conforme va progresando en contra del imputado ese proceso, se va adquiriendo un mayor grado de culpabilidad, ¿no? Entonces, se ha dicho por este capacitador lo siguiente, que una persona cuando recibe una sentencia condenatoria ya no puede hablarse de que sea totalmente inocente. Es decir, que ese principio de inocencia ya tiene un minus en relación a lo que existía al momento de que existía tan solo una mera imputación del hecho. Bien, a mí me parece que eso no debe entenderse de ese modo. Yo creo que si se cree en el principio de inocencia, hasta tanto no haya una sentencia condenatoria firme, una persona sigue siendo inocente. Para que sea inocente no quiere decir de que tampoco el proceso penal y la justicia penal sean ingenuas en el sentido de que no tomen las suficientes garantías para que la ley sea aplicable. Pero eso es una cosa totalmente distinta de afirmar de que existen grados de inocencia, que una persona sería más inocente o menos inocente. Porque esto me hace acordar una broma que hacía un amigo mío en relación al tema de la fidelidad, ¿no?
y él hacía esta broma diciendo, bueno, el hombre debe ser fiel, pero no tan fiel. Bueno, esto es exactamente igual, decía. El hombre o es inocente o no lo es, no es que es menos inocente o más inocente. Esto de los valores tienen un cierto carácter que podríamos decir absoluto, ¿no? O se es inocente o no se es, no hay una tercera alternativa. No se puede ser más o menos inocente. Por lo tanto, me parece a mí que esto de que admita grados no corresponde, no se corresponde con la lógica del proceso acusatorio, sino que debe descartarse más allá de toda duda razonable y a través de una sentencia condenatoria firme que la persona es culpable. Hasta tanto esto no ocurra, la persona es inocente, pero lo que no impide, sin embargo, que a raíz de ese principio de inocencia, que le otorga un derecho a gozar de libertad durante el proceso penal, esto no puede admitir excepciones si existen riesgos procesales. ¿Cuáles son esos riesgos procesales? Bueno, esos riesgos procesales, como ya vimos, son los riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Bueno, ¿cómo se ve este derecho a la libertad y su regulación en los códigos inquisitivos? Cuando digo códigos inquisitivos me refiero inclusive al código todavía vigente en la mayoría de la justicia federal, todavía vigente en la provincia de Corrientes, los llamados códigos mixtos, que no son más que códigos inquisitivos atenuados. ¿Por qué se caracteriza el sistema inquisitivo, el modelo del proceso penal inquisitivo? Se caracteriza porque aquí se invierte el principio de inocencia. Porque en un proceso inquisitivo, el acusado, por esta sola razón, o por la sola razón de que es un acusado, ya se infiere o se presume que es culpable. Bueno, eso es exactamente inverso al principio que rige conforme a la Constitución y a los pactos de derechos humanos. Es decir, conforme a los pactos de derechos humanos, la persona es inocente hasta que tanto se pruebe su culpabilidad. Sin embargo, en un sistema inquisitivo, la persona se considera que es culpable, a menos que pruebe su inocencia. ¿Cómo se prueba su inocencia? Bueno, soportando una serie de pruebas, las ordalías, pruebas de Dios, etc., del sistema inquisitivo propio de la Edad Media, una persona se sometía a torturas. Si lograba superar las torturas sin confesarla, entonces se consideraba de que era una prueba que Dios le estaba dando a los inquisidores de que esa persona era inocente. Bueno, en un sistema así, obviamente que la regla es la prisión preventiva. La preventiva es la regla, ¿por qué? Porque hay que partir de la base que una persona acusada es por alguna razón y por lo tanto que debe ser culpable. En esos códigos, como todavía el código inquisitivo, el sistema, digamos, que regula la libertad y el encierro se parece a un sistema de pinzas. Lo dijo alguna vez el doctor Cafferata Nore, ¿no? Pepe Cafferata Nore. ¿Qué dijo? Bueno, lo que él decía es que, a ver, el sistema funciona de la siguiente manera. En principio, una persona podría gozar de libertad siempre que la pena en abstracto no exceda de los 8 años. O si excediese de los 8 años, si fuese posible, en el caso, aplicar la condena condicional. Que en este caso, para la condena condicional, no debemos presumir la pena en abstracto, sino la pena en concreto, para lo cual habría que estar al mínimo legal. Indubio pro reo mediante, interpretación restrictiva mediante, que es lo que debe regir en esta materia, debemos interpretar que la persona podría obtener condena condicional si el mínimo de la pena así lo permite. Ahora, no obstante este sistema que le permite al autor en principio gozar de libertad solamente por el monto de pena en abstracto, o por la posibilidad de aplicar la condena condicional, existía todavía una pinza menor con la cual podía quedar detenido, que son las restricciones del artículo 319 de nuestro todavía vigente Código Procesal Penal Federal. ¿Qué dice el artículo 319? Que no obstante lo que dicen los artículos 316 y 317, si la objetiva y provisional valoración de los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Si las reincidencias, si las condiciones personales del imputado, también, ¿qué quiere decir eso? Permitiesen, o las excarcelaciones anteriores permitiesen presumir
que el individuo se puede fugar o puede entorpecer la investigación. Es decir, que no obstante que el monto de la pena en abstracto es inferior a 8 años, o siendo superior es posible la aplicación de una condena condicional, pese a esas circunstancias objetivas, la objetiva y provisional valoración de los hechos, sus reincidencias, sus condiciones personales, o el haber tenido excarcelaciones anteriores pueden permitirle al juez presumir que se va a fugar o entorpecer la investigación y por lo tanto, de esta manera, justificar el encierro. Ahora, estas son presunciones, obviamente, de la ley, y se venían interpretando hasta el año 2003 como presunciones iuris et de iure, es decir, presunciones que no admitían prueba en contrario. Hasta que viene el primer precedente, que no es el caso Díaz Besone, tan citado, que en realidad es muy citado porque es la doctrina de la Cámara de Casación Penal, doctrina que ni siquiera la propia Cámara de Casación Penal la sigue, en muchos casos. Pero sí es la doctrina del presidente de la Cámara de Casación Penal. El primer precedente, en realidad, que empieza a destruir esa interpretación de los códigos acusatorios, de los códigos inquisitivos, es la causa Barbará Rodrigo Ruiz de la Cámara Criminal de la Capital. El fallo del 10 de noviembre del 2003, bueno, una cámara que realmente tenía gente de excelentísimo nivel, ¿no? Como Dona, Elber y Gustavo Brusone. Bueno, esa cámara es la que en este caso dijo que en síntesis, este está extraído del voto de la causa Rodrigo Ruiz Barbará, en síntesis la prisión preventiva solo ha de imponerse cuando exista peligro de la frustración del proceso. Y en base a lo expuesto, voto del doctor Dona, no hay posibilidad de aceptar límites a la libertad del imputado que tengan que ver solo con las escalas penales, tal como el codificador lo ha expresado de manera terminante en el artículo 316 del Código Procesal Penal, expresión sin duda del origen de este Código Procesal. Si se quiere entender este código de manera armónica, cuando dice sin duda del origen de este Código Procesal, se refiere al carácter inquisitivo de este Código Procesal Penal. Si se quiere entender este código de manera armónica con las convenciones de derechos humanos, debe aceptarse que este artículo es inconstitucional cuando sea interpretado iuris et de iure, y por tanto, solo rige el artículo 319 del Código Procesal Penal en cuanto al tiempo de detención sea racional. Y luego también dijo, por voto del mismo Dona, que en esa dirección fue interpretado por el juez de grado el artículo 316 del Código Procesal Penal, por lo cual deviene inconstitucional su aplicación al caso concreto, toda vez que impuso la prisión preventiva del imputado, sustentando su decisión exclusivamente en la calificación legal de los hechos que le fueron atribuidos al procesado, los que a su criterio impiden que el imputado transite el proceso en libertad. Claro, tomó en cuenta la imputación, los montos en abstracto de las penas que no permiten la condena condicional y por lo tanto procedió a denegar automáticamente la excarcelación, no obstante que en el caso no existía ningún riesgo procesal. Por lo tanto, en atención a la naturaleza cautelar, la prisión preventiva requiere, para su procedencia, este es otro fallo, este sí es Díaz Besone, la acreditación de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora. Esto es propio de cualquier medida cautelar en cualquier tipo de proceso. El bonus homo iuris, es decir, el humo de buen derecho, y el periculus in mora, o sea, el peligro en la demora. Es decir, que solo si se acredita al mismo tiempo la seriedad de la imputación y el riesgo de frustración de los fines del proceso, resulta procedente la medida cautelar. En primer término, también el llamado fumus boni iuris se relaciona con la exigencia de pruebas que sustenten la aparente culpa del individuo como presupuesto indispensable para la eventual restricción a su libertad durante el proceso, de donde surge la obligación
de acreditar satisfactoriamente la verosimilitud, al menos en grado de apariencia, del derecho invocado, cuya duda o ausencia a la vista del juez o tribunal torna improcedente la cautela interesada. La Comisión Interamericana ha dicho que considera que la presunción de culpabilidad de una persona no solo es un elemento importante, sino una condición sine qua non para continuar la medida restrictiva de la libertad. Por su parte, el otro requisito llamado periculum in mora, o sea, el peligro en la demora, que se debe dar simultáneamente con el anterior, sostiene la necesidad de imponer la medida en tanto se advierte un riesgo para el derecho que se quiere proteger. En el caso, la actuación efectiva de la ley y la buena marcha del proceso, si no se aplica tempestivamente la medida cautelar. Por lo tanto, esta medida requiere proporcionalidad. Eso significa que la medida cautelar debe ser acorde al peligro que se quiere evitar. En este sentido, el artículo 17 del proyecto de reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal, las llamadas reglas de Mallorca, dispone que en relación con la adopción de medidas limitativas de derecho regirá el principio de proporcionalidad, considerando en especial la gravedad del hecho imputado, la sanción penal que pudiera corresponder y las consecuencias del medio coercitivo adoptado. En definitiva, en virtud de este principio, se impone como necesaria la existencia de una relación entre el rigor de la medida de coerción y el fin procesal que se pretende asegurar. La otra condición es su excepcionalidad, carácter que emerge claramente del derecho preeminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la detención preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso legal, incluido el derecho de defensa. Así lo afirma la Comisión Interamericana, señalando además que este carácter de detención preventiva como una medida excepcional implica que se aplique solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar, intimidando a los testigos o destruir evidencia. La provisionalidad significa que las medidas coercitivas son de naturaleza provisional, puesto que deben aplicarse conforme a un estricto criterio de necesidad actual y concreta, atento al grave grado de afectación de los derechos individuales. Por ello, nunca son definitivas, sino que deben ser revisadas en cualquier momento del proceso y solo pueden justificarse mientras persistan las razones que la han determinado, pues mantienen su vigencia en tanto suscitan las circunstancias que la engendraron, es decir, mientras continúan existiendo todos sus presupuestos. De tal modo, si dejan de ser necesarias, deben cesar. Esto es lo que ha guiado la interpretación del artículo 316 que hizo de este artículo el doctor Pedro David, ex juez de la Cámara Nacional de la Casación Penal en el plenario Díaz de Sol. Bien, hasta ahí entonces vemos cómo ha evolucionado, ¿no es cierto?, la interpretación que se venía dando del derecho a la libertad durante el proceso penal. Es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no?, que un sistema de tipo inquisitivo, aunque no lo diga, va a partir necesariamente de la presunción de que, en principio, la persona debería estar privada de libertad. ¿Por qué? Y esto se infiere de los institutos que regulan el derecho a la libertad durante el proceso penal. La regla termina siendo la prisión preventiva. Y esto queda demostrado por lo siguiente, porque si el sujeto no quiere quedar en prisión preventiva, él debe solicitar su exhibición de prisión. O si está detenido, él debe solicitar la excarcelación y eso queda exclusivamente a criterio del juez. Aquí se demuestra claramente que se tergiversa el derecho a la libertad durante el proceso penal, porque claramente la persona debe tratar de evitar a través de estos dos institutos, la exhibición de prisión y la excarcelación, evitar el encarcelamiento. Y aún así, que lo solicite no le otorga ninguna garantía, sino que todavía el juez tiene ese sistema de pinzas que permite negarle la libertad
prácticamente cuando quiere. Claro, ese sistema de pinzas todavía era una pinza mucho más fuerte, por decirlo de alguna manera, con presunciones iuris de iure, es decir, montos de la pena en abstracto que no permiten obtener la libertad. Con lo cual, prácticamente quedaba en manos del legislador decidir cuándo una persona iba a ser privada de libertad o no, como sucede con los delitos de materia de estupefacientes. Ninguno tiene una pena, salvo los más pequeños, digamos, pero la mayoría de los delitos que habitualmente vemos en los tribunales, los delitos del artículo 5, los de tráfico de estupefacientes, ninguno tiene una pena inferior a 4 años. ¿Por qué? Porque con 4 años ya no se puede obtener la condena condicional. Entonces, en principio, el legislador ya decidió que estos delitos deben ser transitados por el imputado en prisión preventiva. Y salvo excepciones, podría obtener la excarcelación. O sea, este es el sistema, cómo funciona en el sistema inquisitivo. Así es como se interpreta el derecho a la libertad en un sistema inquisitivo. Lo que se advierte con Ruy Barbará, primero, y luego con Díaz Besone, es una atenuación de este rigor de esa pinza, por decirlo de alguna manera. En Ruy Barbará ya se dice estas presunciones no deben interpretarse como presunciones iuris de iure, sino como iuris tantum, y además en Díaz Besone ya se exige el carácter excepcional necesario, el carácter provisional de la prisión preventiva, haciéndolo jugar efectivamente no como pena anticipada, sino como medida cautelar, reafirmando, y eso está muy claro en el voto que hace el doctor Pedro David, reafirmando el carácter de medida cautelar que la prisión preventiva tiene. Ahora bien, esta concepción cambia totalmente con el advenimiento de los códigos adversariales y para hacerlo compatible con la Constitución, en primer lugar, que garantiza el derecho a la libertad de la persona durante el proceso, para hacerlo compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, que además de consagrar el principio de inocencia, también obviamente consagrado por el artículo 18 constitucional, prohíbe detenciones arbitrarias. Eso es una garantía del Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Se prohíben detenciones arbitrarias y esto exige la necesidad de motivar suficientemente la prisión preventiva. Bien, las medidas cautelares en el nuevo Código Federal, las normas que ustedes van a tener que consultar, donde se reflejan el régimen cautelar en el nuevo Código Federal, son estas normas que figuran aquí. Los artículos 14, 15, 16, 17, 209, 210, 220, 221 y 222 del Código Federal. ¿Por qué se caracterizan o por qué se caracteriza este sistema del nuevo Código Federal? Bueno, la primera característica de este sistema es que la decisión, a diferencia de los códigos mixtos, donde todas estas decisiones se toman en el despacho del juez, bueno, en el mejor de los casos por el juez, aunque el juez firme, ¿no? Muchas veces estas decisiones no las toma el juez, sino que la toman los secretarios o los empleados encargados de llevar el expediente y el juez firma, entre un montón de cosas, firma también este tipo de medidas. Las decisiones se toman en audiencia. Esa es la diferencia con el código acusatorio. No es de oficio, sino que lo debe solicitar la parte requirente, esto significa el Ministerio Público Fiscal o la querella. Fíjense cómo cambia diametralmente, hace un giro de 360 grados el sistema. En la otra las decisiones se tomaban en el expediente, por escrito, en silencio y en secreto. Aquí se toma en audiencia, y no es que el imputado tiene que pedirle clemencia al juez, solicitando la exhibición de prisión o solicitando su excarcelación si está detenido, sino que es el acusador, público o privado, el que debe solicitar la medida. Al juez le está prohibido tomar este tipo de decisiones de oficio, tiene que ser a pedido de la parte requirente.
Lo otro es que la parte requirente en este sistema tiene la carga de la prueba de los riesgos procesales. Esto es, la carga de la prueba del peligro de fuga o de entorpecimiento en la investigación. La parte requirente además debe fundamentar su posición e invocar las evidencias que demuestren los riesgos que quiere conjurar con la medida cautelar. Y además la parte requirente debe fundar el carácter necesario de la prisión preventiva. Todas estas son cargas que le incumben a la parte requirente. Y esto es lógico porque el imputado tiene el derecho a gozar de libertad hasta tanto no tenga una sentencia condenatoria firme. También, y esto es muy importante, la parte requirente debe estimar el tiempo de duración de la medida. Esto es fundamental. No todos los códigos acusatorios, por ejemplo, el Código Acusatorio de Corrientes no lo tiene, pero el Código Federal sí lo tiene. La parte requirente debe estimar el tiempo de duración de la medida. O sea, cuánto tiempo considera necesario que la persona tiene que permanecer privada de libertad para que pudiese completar la investigación. Y aquí vamos al artículo 210 que nos habla de las medidas de coerción. Ese artículo 210 nos dice que el representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante podrán solicitar al juez en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, o sea, los fines de la medida cautelar, la imposición individual o combinada de, y ahí vienen las siguientes medidas, y trae una serie de enunciación de medidas que son medidas alternativas, donde van a ver ustedes que la prisión preventiva es la última ratio, o sea, es la última alternativa que le queda a la parte requiriente, ¿no? En primer lugar, la promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación. Esto perfectamente puede funcionar cuando estamos ante delitos que no son graves y no cabe suponer de que el imputado haya de burlar la acción de la justicia ni impedir la investigación. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada en las condiciones que se le fijen. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe. Fíjense que todas estas medidas, fundamentalmente la B o la C, hoy se pueden utilizar como cauciones que debe brindar la persona cuando se le concede la excarcelación, pero aquí ya funcionan directamente como sustitutos de la cautelar. La prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se le determine, que también se está utilizando, ¿verdad?, en el régimen todavía vigente como una indicación más a la que puede estar una caución más o una cautela más que tiene que cumplir el imputado para obtener la excarcelación, la retención del documento de viaje, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a determinadas personas siempre que no se afecte el derecho de defensa, el abandono inmediato del domicilio si se tratara de hechos de violencia doméstica, la víctima conviviera con el imputado. Bueno, esto no es de aplicación al ámbito federal, es más para la justicia nacional en su caso, la justicia ordinaria. La prestación por sí o por un tercero de una caución real o personal adecuada que podrá ser voluntariamente suplida por la contratación de un seguro de caución a satisfacción del juez. La vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física, la tobillera electrónica o pulsera electrónica. El arresto en su propio domicilio o en el de otra persona sin vigilancia o con la que el juez disponga. Es importante porque este arresto del que nos habla el inciso J no tiene nada que ver con la prisión domiciliaria del artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal, que ata la prisión domiciliaria a la condición, digamos, etaria del imputado y a que presente determinado cuadro de salud. Bueno, esto no es así para el arresto domiciliario. El arresto domiciliario no está sometido a esas mismas condiciones. Y la prisión preventiva, y aquí demuestra por qué es última ratio, en caso de que las medidas anteriores no fueran suficientes para asegurar los fines indicados. O sea, la prisión preventiva claramente es última ratio.
La parte requirente no solamente debe fundar la necesidad de la medida cautelar, por la existencia de riesgos procesales que debe demostrarlos en la audiencia, sino que además debe demostrar que no existe otro medio menos invasivo que la prisión preventiva para conjurar los riesgos procesales. O sea que todos los anteriores no serían suficientes para garantizar que los fines del proceso no se frustren o que el imputado se fugue. Y ese artículo nos dice también que el control sobre el cumplimiento de las medidas indicadas en los incisos A J del presente artículo estará a cargo de la Oficina de Medidas Alternativas Sustitutivas, cuya creación, composición y funcionamiento será definida por una ley que se dicte al efecto. Bueno, la otra novedad que trae el nuevo Código Federal son que no quedan en puras afirmaciones vagas esas presunciones de que el sujeto se ha de fugar o ha de entorpecer la investigación, sino que le establece una serie de pautas a tomar en cuenta. O sea, establece un sistema de presunciones legales que habría que discutir ya de antemano si tienen carácter meramente enunciativo o taxativo. Y a esto hay que afirmar de que tienen carácter meramente enunciativo. ¿Por qué? Porque el propio Código Penal, Procesal Penal, habla de que podrá tomar en cuenta, entre otras, las siguientes medidas. Con lo cual está diciendo de que no establece una enunciación taxativa, sino meramente indicativa. Presunción de fuga. En función de ¿qué? Del arraigo determinado por el domicilio, la residencia habitual, el asiento de la familia o sus negocios o trabajo y la facilidad para abandonar el país o permanecer oculto. Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento. Ven que antes era una única condición para conceder o negar automáticamente la libertad. Sin embargo, acá se considera como una de las pautas a tomar en cuenta, pero no puede ser la única pauta, ¿no? La circunstancia y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de condena condicional, la constatación de detenciones previas y la posibilidad de declaración de residencia por delitos dolosos. Esta es una modificación importante en relación al Código Procesal Penal de la Nación, el Código Mixto todavía vigente, el Código Levene, por decirlo así, porque el Código Levene nos habla de reincidencias secas, en cambio aquí nos habla de la reincidencia por delitos dolosos. O sea que esta ley es mucho más favorable en ese punto, porque la reincidencia no está atada, o la declaración de reincidencia no está atada a que el delito sea doloso o culposo, sino que la declaración de reincidencia depende de que el delito, el nuevo delito, por el cual el sujeto podría ser declarado reincidente, esté reprimido con pena privativa de libertad. Eso es lo que caracteriza la reincidencia. O sea, no tiene relación con el carácter doloso o no doloso. Por eso, al incluir la ley procesal del Código Federal, ¿no?, la posibilidad de declarar reincidente por delitos dolosos, está en este punto siendo mucho más beneficioso para el imputado que la ley anterior. El comportamiento del imputado en el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentra en trámite, en particular si incurrió en rebeldía, que en esto también se mantiene, o se ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, en la medida en que cualquiera de estas circunstancias permitan presumir que no se someterá a la persecución penal. Es decir, no es que esto funcione automáticamente como una presunción, sino que es necesario fundar no solo la existencia de esa rebeldía o de la información falsa sobre su identidad o domicilio, sino que de esto, además, el juez debe fundar que se infiere de estas circunstancias, se puede inferir que no se someterá a la persecución penal. Y el artículo 222 establece un sistema de presunciones, pero para el otro riesgo procesal, que es el peligro de entorpecimiento de la investigación. ¿Cómo o de qué aspectos se puede valer el juez y el juez al valorarlo y el fiscal para solicitar la medida cautelar que podría haber un entorpecimiento de la investigación? Bueno,
Si hay prueba evidente, que la tiene que demostrar el fiscal en la audiencia, de que el sujeto destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Pero lo debe demostrar. No basta con que lo invoque, tiene que demostrarlo, además. Una cosa que vemos en la práctica es que muchas veces los jueces invocan estas circunstancias, pero no aportan ningún elemento del hecho que permite inferir de dónde surge que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. No sé si ustedes vieron en Netflix esa película, esa serie documental sobre Jeffrey Epstein, ese empresario acusado de abuso sexual que terminó suicidándose en la cárcel antes de recibir la condena. En el momento en que queda detenido, la fiscalía ordena el allanamiento de su mansión en Nueva York y dentro de la caja fuerte encuentran documentos falsos. Y en la audiencia donde tenía que resolverse si se le daba la libertad bajo fianza, la fiscalía ofreció la prueba de que esta persona tenía documentos falsos y que por lo tanto podría huir del país. Ese es el modo en que se tiene que acreditar que la persona tratará de eludir la acción de la justicia, ¿no? Es decir, el acusador tiene que llevar la prueba de que esto es así, no basta una mera presunción. Bueno, que intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución. Esto es importante sobre todo en los delitos de tipo económico, pero en los delitos de tipo económico hay que tener muy en cuenta que una forma de evitar estos riesgos es a través del decomiso anticipado del que nos habla el artículo 23 del Código Penal. Por lo tanto, un fundamento de entorpecimiento en la investigación sobre esta base tendría que demostrar que el decomiso anticipado, además, no es suficiente para conjurar este riesgo. También que haya evidencia de que el imputado hostigará o amenazará a la víctima o a los testigos. También en esta serie sobre Jeffrey Epstein se muestra de que el imputado utilizaba personas para amedrentar a las víctimas o a los testigos, que influirá para que testigos o peritos se informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, que inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos aunque no los realicen. Bien, estas son las presunciones de las que debe partirse para considerar que existe entonces un peligro de entorpecimiento de la investigación. En contraposición, quiero presentarles a ustedes algunos de los argumentos, en muchos de los casos, la falta de fundamentación demuestran que se trata de verdaderas excusas utilizadas generalmente por los jueces para denegar la excarcelación. Contraste entonces con los clichés actuales de nuestra judicatura. Nuestra judicatura incluye también a la Cámara Federal de Casación Penal. Bueno, que se está en los inicios de la investigación, bien, pero como en nuestro sistema no se sabe cuánto va a durar la investigación, promedio en el mejor de los casos dura 3 años, entonces de movida una persona tendría que estar 3 años preso, a menos que haya circunstancias excepcionales que permitan obtener la libertad. Bueno, si no se está en los inicios de la investigación, también se le diría porque se está culminando la investigación, con lo cual realmente parece una fachada, ¿no? Es decir, porque, bueno, primero se le niega porque se está en los inicios y luego porque se está culminando la investigación, con lo cual quiere decir que no se le quiere dar la excarcelación durante la etapa preparatoria. Y ahora, si se está culminando la investigación o ha culminado la investigación, ¿cuál es el riesgo de entorpecimiento de la investigación? A esa altura solo podría haber un riesgo de fuga, pero no un riesgo de entorpecimiento de la investigación. Bueno, el otro latiguillo que se utiliza es que existen pruebas pendientes de producción, pero en muchos casos los jueces no indican cuáles son esas pruebas pendientes de producción. Otro latiguillo utilizado es que restan peritar teléfonos secuestrados de donde podrían surgir otros elementos integrantes de la organización. Ahora,
uno se pregunta cómo puede el imputado alterar esa evidencia. Ustedes se imaginan un imputado que puede ingresar a un cuartel de gendarmería y amedrentar a los peritos de la gendarmería para que no obtengan la evidencia necesaria de los teléfonos secuestrados. Esto realmente no tiene ninguna base racional. La otra afirmación que se utiliza, que se está ante una organización. Bueno, este es un comodín muy utilizado para denegar la excarcelación. Aquí es necesario hacer una aclaración. Es obvio que estos delitos se cometen por organizaciones criminales. Eso no cabe la menor duda. Para que se cometa por organizaciones criminales no quiere decir que siempre y en todos los casos en el proceso se esté investigando una organización. Hay casos en que esto efectivamente es así, pero en muchos casos esto es un mero pretexto, porque la investigación se agota en las personas a las que se le secuestró la droga o que se los vinculó a través de una llamada telefónica, a través de una escucha telefónica. Por ejemplo, esto de que se está ante una organización se aplicó en caso de 3 mujeres solas que vendían drogas en un barrio sumergido en una vivienda precaria. Se dijo que eso era una organización criminal. No me cuesta creer que eso sea una organización criminal. También me ha tocado a mí resolver casos donde a una persona se le secuestra una bolsita con unos pocos gramos de marihuana que lo llevaba en el asiento de una moto de escaso valor, ¿no? Se dice que también formaría parte de otra organización. Yo pensé, realmente creo que el juez está haciendo una broma, no puede hablar de una organización en este caso, o alguien cortó y pegó algo de otro expediente, pero eso no es una organización. Y vamos a la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reafirma todo este carácter excepcional que tiene la prisión preventiva. Son 2 casos sobre finales del año pasado, todavía no se ha cumplido un año del dictado de esas sentencias, pero son las directrices que ya tienen que regir llanamente la interpretación para nuestro país, porque son casos donde la Argentina ha sido condenada por no aplicar las pautas en materia de prisión preventiva. En primer lugar, el caso Romero Félix versus Argentina es un caso de la justicia provincial correntina, que lo conozco de cerca porque yo fui juez en esa causa. Además, yo fui el juez que dispuso la libertad de Romero Félix. Lo que me valió, entre otras cosas, un pedido de juicio político a 4 meses de haber asumido como juez, y además una campaña mediática atroz en mi contra, por haber ordenado la libertad de una persona que no tenía todavía sentencia condenatoria firme. Pero aparte de eso, digamos, era un caso evidente donde la prisión preventiva era arbitraria. Y sobre eso, lo que tiene de bueno el caso Romero Félix es que ustedes pueden ahí comprobar que estos principios son las directrices que emanan de la Corte Interamericana. La Corte ha considerado, dice en el considerando 92 de la causa Romero Félix, la Corte ha considerado que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria es necesario que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho, que esas medidas cumplan con los 4 elementos del test de proporcionalidad, es decir, con la finalidad de la medida que debe ser legítima, esto es compatible con la Convención Americana, idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional. Y la decisión que las impone debe contener una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Legítima, idónea, necesaria y proporcional, y además con una motivación suficiente y con presupuestos materiales en torno al hecho ilícito y a la vinculación de la persona que permitan afirmar que no es una detención arbitraria. Y el otro caso es el caso Jenkins versus Argentina, que es importante porque en Jenkins versus Argentina es un caso donde la Corte declaró la anticonvencionalidad del artículo 10 de la ley de la duración de la prisión preventiva, la 24390, que establecía que estaba prohibido, digamos, que no podía invocarse
el máximo de duración de la prisión preventiva cuando el sujeto esté imputado de alguno de los delitos previstos en la ley de estupefacientes con la agravante del artículo 11 de esa ley. Los delitos de tráfico de estupefacientes con la agravante del artículo 11, según la ley argentina, no podían ser susceptibles de, o en relación a ellos no se podía invocar el plazo máximo de duración del proceso, o sea que podía extenderse más allá de los 3 años, que es el plazo máximo de duración del proceso. Bueno, la Corte dijo ahí, en el considerando 82 de la Corte Interamericana, que el tribunal considera que el solo criterio de la existencia de indicios que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso ha participado en el ilícito que se investiga, no son suficientes para justificar la imposición de una medida privativa de libertad, sino que resulta esencial acudir a elementos relativos a la finalidad legítima de la medida. Esto es, eventual obstaculización del desarrollo normal del procedimiento penal o posibilidad de sustracción a la acción de la justicia, que lleven a la conclusión de que la medida de prisión preventiva es necesaria y proporcional al fin perseguido. En vista de lo anterior, la Corte concluye que la resolución del 29 de junio del 94 que ordenó la prisión preventiva del señor Jenkins careció de debida motivación, en tanto que no se expuso las razones por las cuales la medida perseguía un fin legítimo y era necesaria, idónea y proporcional a dicho fin. En consecuencia, el Estado es internacionalmente responsable por violación de los artículos 7.1, 7.3 de la Convención en relación con el artículo 8.2 y el artículo 1.1 del mismo artículo. En cuanto a la revisión de las medidas cautelares, la resolución que imponga una medida, la renueve o rechace, la prisión preventiva o cualquier medida de coerción o cautelar será revisable sin efecto suspensivo dentro del plazo de 72 horas. O sea que es una medida revisable y en un plazo absolutamente breve. Bien, aquí voy a la conexión, dejo de compartir y con ello doy concluida mi presentación, digamos así, y podemos abrir una ronda de discusión antes de iniciar el simulacro de audiencia de medida cautelar que teníamos preparado con el Club de Litigación Oral, que está aquí presente. Si hay preguntas, no sé si está Cintia conectada, y si no podemos... Conectada, doctor. Yo no tengo ninguna, bueno, porque aparte me desconectó, pero no sé si alguno quiere preguntar, puede habilitar el micrófono, no hay problema. Aquí ya veo una pregunta que dice, ¿qué comprende la obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada? ¿Qué sanción acarrearía que finalmente no se cumplieran con esa obligación? Bueno, ¿qué comprende lo va a fijar el juez en el caso concreto, ¿no? Es decir, en este caso estamos en presencia de una sustitución, digamos, de una medida sustitutiva, mejor dicho, que consiste en lo que se suele denominar una especie de padrinazgo o patronato, ¿no? Generalmente estas instituciones que cumplen la función de servir de garante de que la persona ha de someterse al proceso y no ha de interferirla. La consecuencia previsible, si esto no se cumple, es que se le revoque la medida y que se le aplique la medida más grave, que sería la prisión preventiva. Pero no necesariamente esto es así. Habría que evaluarlo en el caso concreto, porque puede ser que la inobservancia de algunas de estas medidas o cuidados pueda estar justificada en el caso concreto. Esto también pasa con relación a la prisión domiciliaria. Si a una persona se le revoque la prisión domiciliaria, puede en el caso estar justificada y nada impide, nosotros hemos tenido casos de esa naturaleza, que se le vuelva a conceder la prisión domiciliaria si se logra justificar de alguna medida por qué razón la persona en el caso concreto no observó los deberes que le incumbían. No sé si hay alguna otra pregunta, podemos abrir los micrófonos a otras preguntas que pudieran existir ahí. Bueno, si quieren, para ir ganando tiempo, que vayan escribiendo, después de última se les hace que comience el club de litigación, no hay problema, doctor.
Bien, entonces podríamos pasar al simulacro de audiencia si no hay más preguntas. Lo vamos haciendo. ¿Eh? Bien, entonces Elizabeth, Gerardo, Mauricio, arrancamos con el simulacro. Sí. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Hoy trajimos un simulacro que va acompañado de la clase teórica que acaba de dar el doctor González. La idea es que ustedes van a ver un debate de esta medida de coerción. Bueno, como el doctor digamos, cualquier pregunta, estamos para finalizar, por si no se entendió algo, la idea es que puedan ver cómo se discutiría esto que el doctor explicó en una audiencia oral. Bien, voy a dar entonces por iniciada esta audiencia, peticionada por el Ministerio Público Fiscal, en el caso en contra de la señora Tofaletti Tatiana por infracción a la ley 23737. ¿Se encuentra el Ministerio Público Fiscal? Sí, su señoría, Gerardo Franco, por parte del Ministerio Público Fiscal. ¿Se encuentra la defensa? Por parte de la defensa, la señora Tatiana Tofaletti, soy el doctor Mauricio Matos Serrano. Bien, entonces siendo las 16:45, doy por iniciada la audiencia. Tiene la palabra el señor representante del Ministerio Público Fiscal. Y su señoría, me dirijo a Tatiana Tofaletti. El día 22 de septiembre del 2020, el personal de Gendarmería del puesto de control de Bonplan, una localidad acá en la provincia de Corrientes, a las 18:45 aproximadamente, detuvo para control rutinario a un ómnibus perteneciente a la empresa Crucero del Norte, que se dirigía desde la ciudad de Paso de los Libres, en Corrientes, a la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. En ese momento, se sabe que el sargento José García, con la ayuda de un sabueso que tienen especialistas en estupefacientes, detectó la existencia de materiales estupefacientes en la butaca número 23, que había sido adquirida y que donde se encontraba la señora Tatiana Tofaletti, que se encontraba viajando, ¿no es cierto?, en ese ómnibus. Su señoría, al realizarse el palpado sobre las prendas y el cuerpo de la señora Tatiana Tofaletti, siempre con la orden de requisa y secuestro que dio el señor juez de garantías, en consecuencia, la persona que se encargó, la oficial ayudante Karina Holguín, advirtió que en el interior de la campera de la señora Tatiana Tofaletti sobresalía una bolsa que contenía una cantidad de envoltorios, 25 precisamente, y que contenían en su interior una sustancia. También, o en el mismo momento, la señora Tofaletti extrae de su bolsillo interno, de un pantalón jean que tenía puesto en ese momento, extrajo voluntariamente una bolsa que dentro tenía 10 envoltorios más de la misma sustancia. Todo esto después fue, a través del narcotest, se pudo constatar que se trataba de un total de 41,3 gramos de marihuana. Todo este material fue secuestrado junto con el teléfono celular de la señora Tatiana Tofaletti y fue detenida la persona. Por ello, el Ministerio Público Fiscal imputa a Tatiana Tofaletti por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización previsto por el artículo 5, inciso C, de la ley 23737. Las evidencias con las que cuenta hasta este momento el Ministerio Público Fiscal es justamente la sustancia que fue encontrada en aquel momento. Además, se realizó un informe socioambiental en el domicilio de la señora Tatiana Tofaletti y se está realizando en este momento una pericia sobre el teléfono. También contamos con testigos que actuaron en aquel momento, Juan Cruz Tonietti y Lisandro Silva, la oficial Karina Holguín, quien hizo la requisa, el sargento García, y como les decía, se mandó al laboratorio también para realizar una pericia sobre la sustancia que fue secuestrada para tener mayores detalles respecto a la calidad, la pureza y demás.
Además, le hago mención que estamos esperando la certificación de los antecedentes penales de esta persona. Bien, entonces, señora Tatiana Tofaletti, ¿usted puede comprender cuál es el hecho que se está investigando? Sí, señora jueza. ¿La defensa tiene algo para decir en cuanto a esta intimación? En cuanto a la intimación, no, su señoría. Bien. ¿Alguna de las partes tiene alguna otra cuestión para tratar? Sí, su señoría, el Ministerio Público Fiscal quiere solicitarle, debido a que la señora Tatiana Tofaletti se encuentra alojada en este momento en el Escuadrón 7 de la ciudad de Paso de los Libres, en Corrientes, solicitamos que esa detención se convierta en prisión preventiva de conformidad con el artículo 223 del Código Procesal Penal Federal, porque entendemos que se dan los elementos de riesgo de fuga de la imputada y peligro de entorpecimiento de la investigación. Es decir, creemos que hay un riesgo procesal que permitiría mantener a esta persona privada de su libertad, hasta tanto se obtenga el resultado de las medidas de prueba que van a servir a esta investigación. Bien, le voy a conceder la palabra a la defensa entonces. ¿Tiene algo para decir en cuanto al pedido de la Fiscalía? Sí, su señoría, en primer lugar, debo pedirle al señor fiscal que por favor explique cuáles son esos fundamentos que da en torno a los dos peligros de fuga que mencionó, a los dos riesgos procesales que mencionó, el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Tiene la palabra, señor fiscal. Sí, vamos por partes. Con respecto al peligro o al peligro de fuga, entendemos que se dan existe este peligro puntual y específicamente en este caso porque la gravedad de la imputación y la pena en expectativa por el delito que se le está imputando impediría la aplicación de la condena condicional de darse, ¿no es cierto?, una condena firme, lo que daría motivos suficientes a la señora Tofaletti de abstraerse a la justicia, y siendo este un elemento importante, si no el único, a tener en cuenta en el peligro de fuga, sobre todo porque es expresado por el propio artículo 221 del Código Procesal Penal Federal. En segundo lugar, respecto a este mismo peligro de fuga, creemos que hay una falta de arraigo de parte de la señora Tatiana Tofaletti, lo que haría posible o factible que se pueda fugar y abstraerse a la justicia. En primer lugar, porque la imputada no poseía trabajo al momento de su detención, manifestado por ella misma, y de acuerdo al informe socioambiental. Asimismo, su domicilio es sumamente precario, se hace una tapera inhabitable, por lo cual poco le costaría a esta persona dejar ese lugar y mudarse a un lugar diferente, lejos de la justicia, o fuera del país y mantenerse oculta. Su señoría, esta persona se la agarró infraganti y se encontraba en viaje, con lo cual demuestra que tiene los medios suficientes como para a priori abstraerse y dirigirse hacia otra localidad por sus propios medios y abstraerse a la justicia. Y por último, si bien esta persona tiene hijos a cargo, lo que haría un poco más importante su arraigo a su lugar, a su ámbito, al ámbito donde se desarrolla, en realidad estos hijos se encuentran hace mucho tiempo a cargo de los abuelos, con lo cual tampoco sería un aliciente que haría que se quede, ¿no es cierto?, y que enfrente la pena a la que se va a enfrentar esta persona. Con respecto a la obstaculización en la investigación, creemos que también existe este peligro de que entorpezca la investigación de este Ministerio Público Fiscal. En principio tenemos dos medidas de prueba fundamentales. Uno es la pericia a la sustancia que fue encontrada, que estamos esperando el resultado que indicará la calidad y otros elementos que van a servir a esta causa, pero fundamentalmente estamos esperando el resultado de la pericia sobre el teléfono que fue secuestrado a la señora Tofaletti. Señorías, sabemos que este tipo de delitos se cometen siempre con ayuda o en una cadena de distribución de la droga.
Por eso es que estamos analizando el teléfono de la señora Tofaletti para verificar si se ha comunicado con algún ayudante o colaboradores, o si es parte de una red que se dedica al comercio de estos estupefacientes. Si se le otorga la libertad, se podría poner en contacto con estas personas que hubieran intervenido o que hubieran ayudado con el hecho. Este Ministerio Público Fiscal está intentando entonces ampliar la investigación a otros sujetos. Por eso solicitamos que se mantenga la detención, se transforme en prisión preventiva hasta tanto se cumplan estas medidas. Muchas gracias. Habiendo escuchado entonces al Ministerio Público Fiscal, le voy a dar la palabra al señor defensor. Bueno, señora jueza, esta defensa se va a oponer al pedido de prisión preventiva del Ministerio Público Fiscal, atento a que los fundamentos que ha dado no son suficientes para aplicar esta medida tan gravosa. Paso a detallar. En primer lugar, ha mencionado el Ministerio Público Fiscal el peligro de fuga, mencionando la falta de arraigo de la señora Tofaletti. Esta falta de arraigo no ha sido acreditada en esta causa, ni siquiera provisoriamente, toda vez que la señora Tatiana Tofaletti tiene una casa, que si bien es una casa de materiales precarios, es el lugar donde la señora Tatiana Tofaletti ha vivido desde siempre. Es decir, su casa, por el hecho de que sea humilde y sencilla, no la hace un lugar del cual la señora Tatiana Tofaletti la abandonaría sin más. Por otro lado, ese lugar también se encuentra a 200 metros de la casa de sus padres, que es donde viven sus hijos menores. El hecho de que los padres de la señora Tatiana Tofaletti sean quienes mantengan económicamente o ayuden económicamente a los hijos de ella, no significa que ella esté dispuesta así tan gratuitamente a separarse de ellos con todo el cariño y toda la faz afectiva que esto implica. Por otra parte, la falta de un trabajo estable por parte de la señora Tatiana Tofaletti tampoco es suficiente, toda vez que ella realiza changas de distintos tipos, como cuidado de, digamos, empleada doméstica, para tratar de justamente dar sustento a sus hijos menores. Entender cómo lo hace el Ministerio Público Fiscal, que por estas condiciones la señora Tatiana Tofaletti intentaría fugarse, implica una odiosa discriminación hacia las personas humildes o carenciadas, y las coloca en una situación de extrema desigualdad, lo que viola claramente el principio de igualdad ante la ley. Por otra parte, el quantum punitivo, el monto de pena que se espera por este delito, tampoco puede ser un justificativo per se para aplicar directamente esta medida tan gravosa, siendo que, como lo sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Romero Feris contra Argentina, el criterio por el cual se puede aplicar una prisión preventiva o alguna medida de coerción personal tiene que necesariamente superar el test de proporcionalidad. Esto es, la medida que se busca tiene que ser legítima, tiene que ser idónea, tiene que ser estrictamente necesaria y proporcional a lo que se pretende alcanzar con ella. Esto es, existen menos medios, menos gravosos para garantizar aquellas circunstancias que pretende el Ministerio Público Fiscal alcanzar con la prisión preventiva en este caso. Tales como fijar un domicilio sin salir del territorio o someterse a comparecer ante la Fiscalía o ante la comisaría de su jurisdicción las veces que requiera el Ministerio Público Fiscal. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal tampoco ha dado ningún justificativo de por qué estas otras medidas no podrían solucionar o dar respuestas satisfactorias a la pretensión de investigación que tiene. Con respecto al otro argumento que ha sostenido el Ministerio Público Fiscal, esto es el peligro de entorpecimiento de la investigación, ha mencionado que quedan pendientes 2 diligencias, de las cuales tanto la requisa al teléfono como las pericias que se tienen que hacer sobre las sustancias secuestradas, ninguna de las dos es posible que la señora Tatiana Tofaletti pueda interferir en libertad. Es decir,
estando secuestrado el teléfono y estando secuestrada la droga, la señora Tatiana Tofaletti no puede interferir en esos teléfonos o manipularlos o de alguna forma adulterarlos, en ese teléfono, mejor dicho, y en esa sustancia secuestrada. Por otra parte, sostener que se la mantiene privada de su libertad para investigar si existen o podrían existir algunos otros cómplices u otros partícipes de una organización, implica invertir la lógica, invertir el criterio, toda vez que, en primer lugar, se priva de la libertad para luego investigar lo que es totalmente contrario a lo que debe primar en un Estado de Derecho, siendo que primeramente tiene que investigarse y cuando se tenga una certeza recién privar de la libertad a la persona. Es por estos argumentos, su señoría, que sostengo que no debe hacerse lugar al pedido de preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Bueno, habiendo escuchado entonces los argumentos de la defensa, señor fiscal, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted cree aproximadamente que tardaría en realizar estas dos medidas que dijo que están pendientes? Su señoría, en razón de la situación de pandemia en la que nos encontramos, que retrasan todas las circunstancias, creemos que entre 45 y 60 días sería lo que necesitamos. ¿Alguna otra petición que quieran hacer las partes? Bueno, antes de resolver entonces, señora Tatiana Tofaletti, usted quiero que sepa que tiene la oportunidad de manifestar cualquier cosa que quiera decir, ya sea en este momento, lo puede hacer después, su derecho a ser oída y escuchada. Sí, yo quiero aclarar unas cositas que dijo el fiscal. Lo escuchamos. Porque habló de que mis hijos están a cuidado de mis padres, de mi familia, y eso no es verdad, porque yo los dejo con ellos solamente cuando yo me voy a trabajar. Si bien yo ahora no estoy teniendo trabajo, yo suelo ir a limpiar casas de familia o a cuidar a otros niños, y entonces en ese momento los tengo que dejar porque son chiquititos. Sería imposible que yo me fugara. Además, estoy entendiendo que me van a dejar presa por ser pobre. O por no tener una casa linda, porque yo sí tengo una casa, si bien es de materiales más o menos, pero tengo una casa, yo ahí vivo con mis hijos, está ubicada en el barrio sur, en la zona del barrio sur, en Paso de los Libres, así que no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Bueno, ahora sí, habiendo escuchado a todos, habiendo tomado nota de las peticiones, voy a pasar a resolver. Primero y antes que nada, creo que el pedido de convertir la detención en una prisión preventiva no va a ser posible, ya que el Ministerio Público Fiscal no ha reunido ninguno de los presupuestos que pide el test de proporcionalidad y sobre todo el más importante de ellos, que es el de la motivación suficiente, porque solamente sostener que se trata de un hecho grave o que no se admite la pena condicional, teniendo en cuenta el fallo Romero Feris, también Díaz Besone, es incompatible con los estándares convencionales. También, como bien ha señalado la defensa, para este caso en particular existen otros medios que son idóneos, que son aptos también para neutralizar cualquier peligro procesal y que son menos invasivos a la libertad. No comparto con la Fiscalía cuando dice que no hay arraigo por no poseer trabajo o porque la vivienda en la que vive es muy precaria, casi una tapera, dijo el fiscal, dado que eso viola el principio de igualdad ante la ley. Tener un hogar, no importa cómo sea el hogar, lo importante es que el imputado o la imputada en este caso pueda fijar un domicilio y que nosotros podamos tener contacto con la misma. Además, el mismo fiscal ha dicho que allí se realizó un informe socioambiental, entonces, ¿cómo no va a haber un domicilio si el socioambiental se ha realizado en el mismo?
Entonces, esto no voy a tener por cierto de que no tiene arraigo por tener una casa precaria, digamos. También dice que los padres viven a 200 metros de la casa de esta señora y que tiene hijos menores, por lo cual no se condice tampoco que si la señora tiene una casa muy precaria, que no tiene medios, después sí tenga medios para irse del país o bien abandonar a sus hijos, que también sería otro factor importante como para no irse de esta jurisdicción. Tomando los dichos que también ha manifestado la imputada y que no han sido controvertidos y que más, es más, fueron también ratificados por el señor fiscal en una primera exposición. También en cuanto a las diligencias que dice que se encuentran pendientes, una pericia de teléfono y una pericia sobre los elementos, sobre la marihuana, digamos, secuestrada. La verdad que no veo cómo la señora Tatiana Tofaletti, estando en libertad, podría de alguna manera entorpecer esas pericias que restan o que hacen falta. Así que voy a resolver sobre esta cuestión lo siguiente. Primero, como no hubo ninguna disidencia en cuanto a la imputación, voy a tener por formalizada la imputación en contra de la señora Tatiana Tofaletti por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización, que está previsto y sancionado en el artículo 5, inciso C, de la ley 23737. Y como la señora Tatiana Tofaletti se encuentra detenida, voy a ordenar la inmediata libertad de la señora. Pero señora, escúcheme, usted ahora va a estar en libertad, ¿sí? Pero va a tener que someterse a reglas de conducta, ¿sí? Estas reglas de conducta van a ser dos. La primera es que usted no se puede ir de la provincia, ¿sí? Sin autorización previa. ¿Qué significa esto? No es que usted no puede salir nunca más, sino que usted tiene que avisar a dónde se va y por cuánto tiempo. Y se le tiene que emitir una autorización, ¿entiende? Si usted no cumple con eso, automáticamente se le va a revocar este beneficio que le estamos otorgando, ¿sí? Usted está saliendo de detención y no la vamos a poner en prisión porque va a seguir estas reglas de conducta, ¿de acuerdo? También, sí, quédese tranquila. También usted se tiene que someter a este proceso. ¿Qué significa eso? Que cada vez que nosotros la llamemos, porque necesitamos hacer alguna audiencia, comunicarle alguna medida y demás, usted tiene que venir, ¿sí? Acá, ya sea a la oficina judicial o donde fuera que sea citada. Si usted no viene, le repito, va a pasar de la misma manera que en el caso anterior. Se le va a revocar esta libertad que ahora la estamos dando, ¿sí? Igualmente el fiscal ya ha dicho que tiene un tiempo aproximado de entre 45 a 70 días para poder culminar con esta investigación, así que esto no va a durar demasiado, pero quiero que sepa que cualquier cosa usted tiene que consultar con su abogado defensor, y aquí está la jurisdicción también para cualquier eventualidad, ¿sí? Sí. Bien. Sí. Entonces, habiendo resuelto sobre todas las peticiones de esta audiencia, voy a dar por finalizada la misma, siendo las 17:07 horas. Muchas gracias. Bien. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Creo que ahí Gracias a todos por la atención y el respeto. Bueno, gracias. Uno ve realmente la ventaja que tiene la oralidad, ¿no? Si comparto lo que dice Laura, excelente el trabajo del chico de litigación. Creo que a medida que va avanzando van mejorando, ¿no? Van mejorando. Calidad. La litigación es como aprender a nadar, dijo Alberto Binder, ¿no? Así. Sí. Es decir, a medida que uno va avanzando, y bueno, y en el momento uno se tiene que tirar al agua y después va aprendiendo a bracear mejor y todo demás, ¿no? Realmente muy buena la exposición. Hubo una discusión argumental muy interesante. Claro, esto es un simulacro, ¿no? No tiene nada que ver con la audiencia que nosotros tenemos en la realidad, que son de una calidad pésima desde el punto de vista de la litigación, porque lo que menos vemos es discusión argumental. Tenemos fiscales que se limitan a decir no adhiero al recurso, defensa que se limitan a leer escritos que ni siquiera han repasado, no estudian el caso.
Esto no es solamente de Corrientes, esto es un fenómeno a nivel universal, por decirlo así, o a nivel regional en América Latina. Si uno lo escucha a Alberto Binder en casi en todas las posiciones, uno de los mayores problemas que existen para la efectiva aplicación de un sistema acusatorio adversarial es la baja calidad de la litigación. No se sabe litigar, no se sabe argumentar, no se sabe exponer y no se sabe discutir, ¿no? Por el contrario, esto demuestra la ventaja que tiene, ¿no es cierto?, la oralidad, en el sentido que permite ver a las partes en pugna y ver a un juez neutral que se deja convencer o no de los argumentos que le brindan las partes y toma la medida que razonablemente uno supone que debería tomarse en estos casos, ¿no? Uno ve en el simulacro de la oralidad las ventajas que ésta tiene, ¿no? Y cómo se mejora la calidad del servicio de justicia de esta manera, ¿no? Y cómo la justicia se acerca más a la solución adecuada para el caso, ¿no? Sin fórmulas abstractas, y además no se decide viendo un expediente sin ver a la persona, sino que uno realmente ve a los actores funcionando. Bien, sobre esto, si hay alguna pregunta que quieran hacer, alguna duda que tenga, algún comentario que quieran hacer. Doctor, hay una pregunta que hizo Juan Pablo, no sé si usted la leyó porque le contestó a Laura, que dice, pregunta para el doctor González. Se apagó tu audio, Cintia. Ahí está. ¿Los requisitos de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad operan solo para la prisión preventiva o para todas las medidas cautelares? Si así fuera, el Ministerio Público Fiscal continúa con el deber de peticionar y fundar la procedencia de las demás medidas. Exacto, por supuesto que sí. Y una pregunta que estuvo muy buena que hizo Laura es sobre si el fiscal no tendría que plantear algún argumento alternativo para el caso de que se le rechace la pretensión principal, que sería en este caso la preventiva. Bueno, lo deseable sería que lo haga, ¿no? Pero el juez podría también requerirle, ante el rechazo de la cuestión principal, que fundamenten alguna otra medida, aunque no es obligatorio de que el juez lo haga. Puede proceder del mismo modo que lo hizo Elizabeth, porque claramente la norma faculta al juez a adoptar medidas distintas a las que hubiera podido, adoptar una medida menos gravosa que la que solicitó el fiscal. Digamos, para favorecer el acusatorio quizás, aunque esta idea pueda ser objeto de discusión, pero quizás lo ideal sería devolverle, digamos, al fiscal la posibilidad, advirtiéndole de que no tiene posibilidad de prosperar el pedido sobre la preventiva, sobre si encontraría alguna otra medida alternativa menos gravosa en que pudiera fundar. Sí, doctor, una pregunta de Santiago. Dice dos cosas. Si el doctor González entiende que la audiencia de medidas cautelares debe ser solo argumental o si puede acompañar algún tipo de evidencia que acredite el argumento. No, debe acompañar la evidencia, obviamente. Acá se simplificó por una cuestión de tiempo, pero en la audiencia el fiscal tiene la carga de presentar la evidencia de las que basa el riesgo procesal. Que no sean meras conjeturas. Una cosa que se dice en Romero Ferris, que yo les recomiendo que lean esos dos fallos, el de Romero Ferris y el de Jenkins. Una cosa que se dice en Romero Ferris es que los riesgos no pueden ser meramente conjeturales. No es esto que hacen los fiscales aquí, que estamos acostumbrados a ver todos los días, que se pondrán en contacto con los cómplices, destruirá pruebas y qué sé yo, y una serie de fórmulas, digamos, corte y pegue, que le aplican a cualquier tipo de proceso. Eso no es así. En un proceso acusatorio el fiscal tiene que decir de dónde saca eso. También les recomiendo vean, si no la vieron, la serie documental sobre el proceso a Jeffrey Epstein, que está en Netflix. Ahí van a ver cómo se actúa en un proceso acusatorio al estilo americano. Ahí el fiscal tiene la prueba. Dice, bueno, se va a fugar porque miren, acá yo le secuestré el documento falso. Acá tengo el pasaporte falso, esta persona se va a fugar. Pero no es una presunción así en el aire. Y además, si dicen que hay una organización, me tienen que demostrar que está la organización. No basta que le invoquen solamente. Ese es otro tema, ¿no?
La segunda pregunta, la misma persona, Santiago, dice, ¿qué piensa sobre la domiciliaria como alternativa a la prisión preventiva, sin que se verifiquen los supuestos del artículo 10 del Código Penal o 32 de la 24660? Bueno, no es la domiciliaria, sino el arresto domiciliario. El arresto domiciliario, que es distinto de la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria está atada, como ya les dije, a la franja etaria, 70 años o más, o a la condición de enfermo. Hay diversas interpretaciones sobre si estas condiciones deben operar de manera conjunta, así lo interpretó, creo yo, la Cámara de Casación, y otros consideran que no, que pueden interpretarse de manera aislada. Me parece que en caso de duda hay que estar a lo que dice el artículo 2, la interpretación más restrictiva, que son condiciones alternativas, no acumulativas, y por lo tanto ya la franja etaria significaría la posibilidad de que esa persona tenga, por la sola edad, tener que llevar el proceso en su domicilio. Que esto, que sea justo o no, podrá discutirse desde el punto de vista político-criminal, pero eso forma parte de las decisiones político-criminales que pueda adoptar el Estado. Pero en cuanto a qué opino que es una alternativa perfectamente posible y que contribuiría mucho a evitar el gran problema que tenemos de la sobrepoblación carcelaria, sin duda alguna. Dejar la prisión como última ratio para los casos más graves. Que los hay, no es que no los haya. Hay casos verdaderamente graves. Bueno, el caso más grave que a mí me tocó como juez de juicio fue el caso que se conoció como Carbón Blanco. Yo formaba parte del Tribunal Oral de Resistencia. Doctor, después hubo preguntas. Para que termino la idea. En Carbón Blanco hubo un tráfico de 1 tonelada de cocaína, para que ustedes tengan una idea. 1 tonelada de cocaína. Una organización con varios sujetos, de los cuales solo el jefe de la organización estaba con prisión preventiva, que la cumplía internado en un hospital, porque era un enfermo cardíaco. Después falleció. Los otros imputados estuvieron detenidos, pero luego, por el tiempo de duración del proceso, se dispuso su libertad. Y estas personas comparecieron durante todo el proceso. Y cuando se dictó condena, tuvimos que hacer una audiencia y justificar de manera muy especial por qué teníamos que nosotros privarlo de libertad. Porque eran personas que habían comparecido a tal juicio durante todo el proceso. Pero quiero decir, en un hecho grave, sin embargo, personas imputadas de ese hecho grave comparecieron a juicio y tuvieron toda la audiencia de juicio. Lo quiero decir, la prisión preventiva tiene que funcionar como última ratio claramente. Y esto nos evitaría muchísimos de los problemas que estamos teniendo actualmente. Perdón, Cintia, ¿qué la otra pregunta? Si el fiscal solo expone que hay peligro procesal, pero no la funda, ¿puede el defensor directamente aducir que no hay motivo expresado respecto de ese peligro y por ende solicitar no se haga lugar al pedido? En vez de que la defensa le pida al fiscal que especifique de que se trataría ese supuesto peligro procesal. Sí, pero es lo mismo. Es decir, lo mismo. Es decir, si no tiene motivos, directamente es lo mismo decirle, especifíqueme los motivos, o decir, señora juez, mire, aquí no hay motivos y por lo tanto. ¿Por qué? Porque la jueza puede suponer que sí los hay, y en ese caso volver a pedirle al fiscal que funde. Exacto. Tampoco esto es una cosa, digamos, estrictamente formal. Mire, le di la palabra al fiscal y el fiscal no fundamentó. No, el juez está ahí como director del proceso. Y también tiene que garantizar, ¿verdad?, que el proceso se lleva a cabo dentro de los parámetros razonables, ¿no? Sí, claro, Mauri. Otra ventaja es que es dinámica la audiencia, sin duda. Sobre todo cuando tienen que discutirse cosas tan sensibles como esta, ¿no? Es decir, es importante escuchar a las partes y escuchar también al imputado. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta que habilite el micrófono, porque escrita solo esas. A diferencia de la audiencia de debate, en esta etapa el juez de garantías puede
intervenir mucho más, agrega Gerardo. Y es correcto, es así. En esta etapa, a diferencia de la etapa de juicio, el juez pasa a ser una especie de gestor de la discusión de las partes, porque tiene el deber de promover el debate entre las partes. Sobre todo porque es una etapa, la etapa preparatoria, en donde esto no es habitual. Venimos de una época donde la etapa preparatoria se lleva a cabo por un juez de instrucción, con proceso escrito, prácticamente sin debate. Esto que nos enseñaban los viejos autores del Código Mixto, ¿no? Limitadamente pública, limitadamente contradictoria, bueno, eso termina, porque los procesos acusatorios lo que hacen es trasladar al ámbito de la etapa preparatoria todas las ventajas que la oralidad ha demostrado tener en la etapa de plenario. Y además permite ya anticipar en la etapa previa algunas cuestiones sin necesidad de ir, precisamente cumple con la función que tiene la etapa previa, de ser un filtro para saber qué casos realmente merecen la pena ir a juicio y qué casos no. Bueno, no, yo no tengo más preguntas escritas, doctor, así que Bien. no sé si quiere agregar algo respecto del material que hoy pidieron, si la clase que viene les vamos a facilitar, vamos a organizar. Dice, ¿qué opinión tiene respecto a la regla de conducta de abstenerse de cometer delitos? Bueno, en realidad, menos que una regla de conducta, eso es una prohibición general para todo sujeto, digamos, no es una regla de conducta. En realidad es una prohibición para toda la ciudadanía. No es que regla de conducta es una regla que el sujeto tenga que observar específicamente en relación a su caso concreto. Por ejemplo, no acercarse a determinadas personas, o comparecer a determinado lugar dentro de determinado periodo, o no ausentarse de tal lugar. Pero el no cometer delitos no es una regla de conducta, es un deber genérico de toda la población, incluso para el juez, ¿no? Valga la redundancia, valga la aclaración. No sé si había otra más. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, en cuanto al material, yo le diría que el mejor material que ustedes pueden tener son los fallos de la Corte Interamericana. Es decir, quieren leer sobre, me parece, es decir, repasen, miren qué año estamos hablando, 2003, Donna Elber y... ya no tomé la pastilla, me estoy olvidando. Bueno, Donna Elber y el negro Brusone, Gustavo Brusone, dictaron el caso Barbará, que es el antecedente de lo que fue Díaz Besón. Bueno, una cámara de lujo. Negro Brusone creo que está todavía en la Cámara de Casación porteña, Donna y Elber ya están jubilados, pero una cámara de lujo realmente, ¿no? Y el voto fue excelente. Pueden ver también la discusión de Díaz Besone, porque muchos lo invocan, pero pocos lo leyeron. En Díaz Besone ya está todo lo que había que decirse sobre la prisión preventiva. Pero curiosamente, la misma Cámara de Casación Penal es la que desconoce su propio precedente. Salvo honradas excepciones. O honradas salas, podría decir yo inclusive. Y el otro tema, y tengo la libertad de decirlo porque en este caso yo no tengo ninguna relación de subordinación con la Cámara de Casación Penal, lo hago en calidad de juez y en calidad de docente universitario. Y como docente universitario puedo criticar a la Corte Interamericana si se me antoja, eso es parte de mi libertad de expresión. Así que lo digo sin ningún tipo de rubor a la Cámara Federal de Casación, que es un desastre salvo excepciones, en cuanto al respeto por la prisión preventiva. Además es una Cámara que es parejita, parejita en este sentido. Le deniega todos los recursos a la defensa, le concede todos los recursos a la Fiscalía, confirma todas las condenas, y en el caso de confirmar las condenas, inclusive aumenta la pena o manda para que se aumente la pena. Confirma todas las denegatorias de excarcelación, revoca todas las concesiones de excarcelación. Y en los casos donde revoca la concesión de excarcelación, como me ha pasado a mí en algún caso, nos ordena que nos abstengamos en lo sucesivo de cometer el mismo error. Con lo cual, fíjense ustedes qué tipo de tribunal estamos teniendo. Por supuesto que yo me río porque esa orden es absolutamente ilegítima y nadie está obligado a cumplir una orden ilegítima. La audiencia de vía tiene un límite que es la legitimidad de la orden, y esa es una orden ilegítima porque yo no puedo recibir órdenes de nadie en materia jurisdiccional. Pero bueno, para que ustedes vean lo que estoy diciendo con relación a disienta, perfecto, me parece genial que disienta.
lo que quiero decir es lo siguiente, que si ustedes vienen en cuanto a el material que puedan ustedes consultar, para mí el mejor material que pueden ver son los fallos. Pueden ver Ruiz Barbará, pueden ver el fallo, sí es cierto, me gustaría hablar con Nicero porque así en el chat no le puedo contestar, pero si le hablan podemos intercambiar opinión. Nicero es un cursante que está diciendo que disiente y no sé qué cosa más. Está bien que disienta, me parece bien, pero sería bueno que pudiese abrir el micrófono y podamos dialogar. No tengo ningún inconveniente en dialogar. Entonces, pueden ver ese fallo, pueden ver el fallo de Avesone, que yo le digo, ni siquiera por ahí la Cámara de Casación sigue su propio precedente. Pero ahí está casi todo lo que había que decirse sobre la prisión preventiva, y tienen que leer Chaparro Alves versus Ecuador, y el otro fallo que tienen que ver es el fallo, estos dos fallos que les mencioné. Romero Ferri versus Argentina, Jenkins versus... Sí, Barbará. Ah, y le decía, Barbará es del año 2003, fíjese, estamos 17 años de ese fallo, y sin embargo, ya ahí tenían muy en claro cómo tiene que ser el estándar en esta materia, ¿no? Nada, quería simplemente decirle eso en cuanto a bibliografía, ¿no? Y bibliografía general, bueno, hay muchos códigos comentados de los códigos actuales. Está el código de Daray comentado, que me parece bastante completo, que pueden consultarlo, son 2 tomos. Bárbaro. Exactamente, esos son, Juan Pablo, los fallos. Pueden ver esos fallos. Ahí está la doctrina. ¿Por qué tenemos que ver la doctrina de la Corte Interamericana? Porque la doctrina de la Corte Interamericana es la doctrina que se debe seguir. Porque cualquier caso, por ínfimo que sea, puede terminar en la Corte Interamericana. No va a terminar a lo mejor dentro de 2 años. Va a ser como el caso de Romero Ferri, que casi 20 años, más o menos promedio 20 años tardó una cosa. Cuando llega. Probablemente cuando llega ya no haya posibilidad alguna de reparar más que económicamente a la víctima. Pero van señalando un camino que uno tiene que pensar. Uno tiene que pensar que un caso termina en la Corte Interamericana. Así tiene que pensar. Entonces, nosotros como jueces, porque el Estado está obligado a seguir, a observar, digamos, los tratados de derechos humanos en las condiciones de su vigencia, es el artículo 75 y inciso 22 de la Constitución. En las condiciones de su vigencia significa tal y como lo interpretan los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por lo tanto, nuestra guía interpretativa tiene que ser la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si no nos gusta, tenemos que salirnos del Sistema Interamericano. Entonces, ser Venezuela, por ejemplo, que de tantas condenas que tuvo por violación de derechos humanos se salió del Sistema Interamericano. O Estados Unidos, que jamás suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque Estados Unidos, como potencia internacional, no se somete a ningún, no cede su soberanía, y no se somete a ningún tribunal internacional, ni siquiera al Tribunal Penal Internacional. Pero nosotros no somos Estados Unidos, y por suerte no somos Venezuela. Por lo tanto, estamos dentro del sistema interamericano, y tenemos que seguir las observancias del sistema interamericano. El sistema interamericano nos indica cuáles las pautas a seguir. Esas son las pautas a seguir. Sí, doctor. Santiago dice, si no cree que al aplicar arresto domiciliario ello implica necesariamente que exista riesgo procesal, de otro modo debería conservar la libertad, aunque con restricciones. Claro, por supuesto. Que me cuesta concebir que haya riesgo procesal. De modo que me cuesta concebirla como modalidad de prisión preventiva. No, no es una modalidad de prisión preventiva, es una medida cautelar en sustitución de la prisión preventiva. No es una modalidad de preventiva. Ahora, no hay que identificar riesgo procesal con prisión preventiva. Riesgo procesal significa que hay riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación. Ahora, la medida más grave para neutralizarlo es el encierro, la prisión preventiva. Ahora, eso no significa que las otras medidas no puedan ser igualmente idóneas para neutralizar ese peligro. Así. Y además hay que pensar que una medida privativa de la libertad, con carácter cautelar como prisión preventiva, tiene un plazo de duración.
Porque ya después de Jenkins versus Argentina no se puede decir que las causas, por ejemplo, las más graves, que son las causas de drogas, no tengan un tiempo de duración razonable. Se les aplica la misma normativa. Sí, la Oficina de Control tendrá un rol importante, exactamente. Una ley orgánica que habrá que dictar, una nueva ley orgánica para el nuevo Código Federal, tendría que incluir la Oficina de Medidas Alternativas con una función muy claramente delimitada, ¿no? Exactamente. Claro. No, no las abren, Laura, porque, entre otras cosas, la Cámara de Casación Penal está conspirando contra eso. Ese es el problema, porque la Cámara de Casación Penal creó su propia oficina judicial y quiere tener representantes de la oficina judicial en distintas jurisdicciones, cuando en realidad eso tendría que quedar en las cámaras. Lo que pasa es que la estructura, a ver, si no se cambia la estructura judicial, tampoco el código va a poder aplicarse. Nosotros tenemos una estructura judicial de tipo jerárquica borbónica, digamos, es la estructura judicial que inventó Napoleón, que era un militar, para que ustedes tengan una idea. Entonces, esa estructura judicial jerárquica es totalmente incompatible con el sentido del Poder Judicial. El Poder Judicial no puede ser una estructura jerárquica, de alguna manera, porque cada juez es el Poder Judicial. Eso significa la independencia del Poder Judicial. Cada juez es el Poder Judicial. Entonces, que haya oficinas judiciales, la oficina judicial además tiene que tener la mayor libertad posible, no tiene que tener injerencia de ningún órgano judicial. Lo que pasa es que muchos jueces no quieren aceptar eso, no quieren aceptar que haya una oficina judicial que le maneje la agenda, que le diga, mire, usted tal día tiene que ir a debate, o usted ha sido sorteado como juez de garantía, o usted ha sido sorteado como juez de revisión. ¿Cómo yo, que soy juez de la casación, voy a aparecer como juez de revisión de menor jerarquía? Bueno, todo ese tipo de pavadas que están en la cabeza de mucha gente, cuesta hacerla cambiar, ¿no? Pero la idea es que esto termine en un colegio de jueces. Pero además es una idea, fíjense, si en algo, pese a la grieta, ¿saben qué? Pese a la grieta, en lo único en que la grieta tuvo de acuerdo en esta materia es que este modelo acusatorio es el modelo que tiene que elegir. Este modelo se sancionó con el gobierno de la presidente Cristina Fernández, se modificó en parte, pero se mantuvo en esencia con el gobierno del ingeniero Macri y ahora se sigue manteniendo. O sea, todos están de acuerdo de que este modelo es el que tiene que regir. Todo menos el Poder Judicial, quiero decir, ¿no? Todo menos el Poder Judicial. Pero todos están de acuerdo con que esta es la estructura que tiene que existir. Es así como tiene que funcionar. Ahora, este es un cambio que yo no lo voy a ver, yo seguramente lo veré jubilado, si Dios me da salud para sobrevivir y poder ver que el código se esté aplicando, pero no tengo ninguna esperanza que me toque ejecutarlo, digamos, ni nada por el estilo, porque los cambios son muy lentos, son muy lentos, y la justicia federal es la más reaccionaria de a todos los cambios, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, va a ser muy difícil esperar cambios en lo inmediato, pero uno ya tiene que ir preparando la cabeza para esos cambios. Para los que están en funciones ahora y luego ocupen la magistratura en el lugar que nosotros dejemos, vayan pensando en que el proceso penal va a ser así, y va a tener que tener esa lógica y esa dinámica, ¿no? Bien, si no hay más, entonces nos estamos viendo la próxima clase, ¿sí? Listo. Buenas tardes, entonces, a todos. Se colgó mi